Un amigo mío que se llama Vicente Jiménez, o sea, perdón, Vicente Larraín. Sí, cuando hablo de Vicente, o sea, hablo de mí. Y bueno, él muere en ese choque de auto. Yo iba manejando y se metió un gallo contra el tránsito en la costera norte y terminamos chocando. Y después de ese accidente, yo le había prometido a Dios, como el año anterior, como en diciembre, que había ido a una misa de sanación, me acuerdo, como que el próximo año iba a ser un año para él, así como a encontrarme con él de verdad. eh, Porque cuando han visto esa típica cuestión del evangelio que dice como ningún profeta es bienvenido en su propia tierra, y en que le dice como Jesús, o sea, cuando Jesús, de hecho salió hace un par de meses, hace un par de semanas en el evangelio del domingo, eh, cuando Jesús llegaba a Nazaret y en verdad como que no picó nada, por así decirlo, fue pésimo. Y eso nos pasa mucho a nosotros, o por lo menos a los que venimos de colegios católicos, donde Dios, y familias católicas, donde Dios y Jesús está en su propia tierra, por así decirlo. Está en nuestra familia. ¿Se me escucha bien? Porque de repente yo lo veo medio pegado. Ya, vale. Entonces, Sí, Dios perfecto. al final está en nuestro como pack de vida. Está en nuestra familia, estuvo en nuestro colegio, estaba presente en misiones, no tengo idea. Y en parte, muchas veces, Dios se transforma como en un profeta que no es bienvenido en su propia tierra, y esa propia tierra es nuestro corazón, donde siempre ha estado Dios, donde siempre nos han hablado de Dios, donde siempre nos han dicho quién es Jesús. Eh, y a mí por eso me encanta tanto como la gente que conversa, porque Jesús no estaba en su tierra. Y de un día para otro como que lo conocen y les cambia la vida. Nosotros muchas veces como cristianos de cultura nos cuesta más ese cambio porque Jesús siempre ha estado, es como un pack que está. Y nos cuesta ver muchas veces ese cambio y cómo en verdad puede entrar en nuestra vida como a sanarnos y a cambiarnos. Y yo creo que era un poco de esos, como de que Jesús siempre estuvo en mi vida y era un pack y siempre es católico a media, no tengo idea. Y bueno, le prometí a Dios entonces eso, y Dios fue muy inteligente igual, porque Él sabe que si yo no le hubiera prometido eso antes del choque, después del choque lo hubiera mandado a volar. O sea, igual lo hice, igual lo mandé a volar, pero por último en mi mente tenía como, le prometí esto, tengo que reconciliarme con Él. Eh, y lo de reconciliarse con Él no es algo inventado, porque yo también damos un taller de perdón, que están todos invitados, al final les dejo la invitación más concreta, pero en ese taller de perdón existe el perdón a Dios. Y uno podría decir, como, ¿cómo voy a perdonar a Dios si en verdad Dios es todo bueno? Todo lo bueno viene de Dios. En teoría, lógicamente, racionalmente, no hay nada que perdonarle a Dios. Pero el perdón no es racional, es lo que a ti te hiere. Si algo a ti te hirió, sea racional o no sea racional, hay que perdonarlo igual al final. Y por eso existe el reconciliarse con Dios, que lo dice San Pablo en alguna de sus cartas a los Corintios, que no me sé la cita. Pero San Pablo dice, reconcílense con Dios. Y la Virgen de Medjugorje, que, bueno, podéis creer o no creer en eso, también lo dice mucho, como reconcílense con Dios. Y solo el hecho de decir reconcílense con Dios es como perdona a Dios al final. Sea racional o no sea, porque ahí está el acto. Una vez que tú perdonáis, puedes volver a entablar esa relación, por así decirlo. Y bueno, entonces como tenía esto en mi mente, tener que volver a Dios, llegué al taller del perdón, en que me cambió la vida en muchos aspectos. O sea, fueron muchas más cosas, pero una de las importantes fue esa. Y ahí les quiero compartir como tres cosas: la alabanza al pecado y la lección. Eh, y por un lado está que fueron tres cosas que aprendí en el taller y que me cambiaron mucho la perspectiva de Dios. Y la primera de esas fue la alabanza, que, bueno, yo venía, los legionarios no somos, acá es más, pero en su momento no eran muy como carismáticos o renovados en el Espíritu Santo. Entonces la alabanza, yo nunca en mi vida había escuchado la alabanza. Y cuando llegué a este taller me acuerdo que ahora es por Zoom, entonces mucho más tranca, pero presencial, nada, llegué a una casa y estaban tocando maracas, aplaudiendo, casi que les faltaba poco para ponerse a bailar. Y dije, compadre, esto es una secta, escapa de acá, onda, esto no es Dios, no tiene nada que ver con el Dios que a mí me enseñaron. Eh, y de hecho me acuerdo que me fui y dije como,
te doy 5 oportunidades, le dije a Dios, si a la quinta no me gusta, como búscame otra cosa. Y a la quinta ya estaba, puta, alabando, tocando maracas y qué sé yo. Pero a lo que iba con esto es, igual la alabanza en sí al principio me costó mucho, no solo por como lo abierta que es, y quizás somos más conservadores, sino por el hecho de que me hacía ruido alabar a Dios. Como, ¿por qué Dios, que toda mi vida me han enseñado que es como humilde, que se hace pan para entrar en mí? O sea, imposible mayor humildad. Y que nunca me pide nada a cambio, me está pidiendo que en la alabanza le diga todo lo opuesto. Como que sin Él no soy nada, que Él es el Dios de los dioses, que es el Rey de los reyes. Entonces, eso como que me generaba mucho ruido de cómo, como que me hacía, me chocaba con la visión de Dios que me habían siempre inculcado, por así decirlo, y que yo tenía. Y han visto en misa cuando uno dice, demos gracias a Dios, la alabanza prácticamente da gracia. Y todos los salmos, la gran mayoría de ellos son alabanza. Uno en misa dice como demos gracias a Dios y uno responde justo y necesario. La alabanza es justa y es necesaria. Es justa porque en verdad Dios sí se merece todo lo que uno le dice en la alabanza. Y si te duele decírselo, te hace ruido decírselo, es porque hay un problema tuyo con Dios y hay algo ahí que perdonar y que reconciliarte con Dios y que sanar. Pero es justa, si uno lo mira racionalmente. Pero lo más importante de la alabanza, más allá si es justa o no justa, porque Dios no es más Dios porque tú lo estés alabando. Dios no está ahí chocho diciendo, ah, mira, tengo a este súbdito ahí arrodillado ante mí, diciéndome que soy Dios y ahora yo tengo más poder. O se le llena el orgullo por tener a 20 personas arrodilladas ante él. No le afecta en nada eso. El gran punto importante de la alabanza es que es necesaria. Y no es necesaria para Dios, es necesaria para nosotros. Y una vez que entendí eso me cambió por completo como la apertura a la alabanza. Es necesaria para mí porque es la única forma real que yo tengo de decirle a Dios, entra en mi corazón, te abro mi vida, entra a este lugar. Porque uno quiera o no quiera, hay muchos espacios que no dejáis entrar a Dios. Es como ya, esta parte de mi vida déjala así, no me la toquí, no te abro la puerta. Este pecado déjamelo porque es tela. Y esta parte no tampoco porque me gusta. Entonces hay muchas partes donde no dejo entrar a Dios, ya sea porque racionalmente lo pienso un poco o por heridas mías. Por ejemplo, si tengo una herida muy grande a la confianza, me va a costar confiar en Dios, porque por mi propia herida. Entonces no le entrego totalmente mi confianza. Y en la alabanza, Dios lo único que necesita para entrar en nuestra vida es nuestra libertad, que es básicamente como, es el querer, pero no confundas como querer con sentir. Como que tú puedes, por ejemplo, querer hacer una dieta, pero cuando está el chocolate ahí, no sentís querer hacer la dieta, querís comerte el chocolate, como que, o sea, quiero como diferenciar un poco el querer más profundo con el querer más básico que se relaciona más como con el sentimiento instantáneo. O sea, tú en ese momento vayas a querer comerte el chocolate, pero en verdad lo que querías es hacer dieta y tu sentimiento te está diciendo cómete el chocolate. Y Dios necesita solo ese primer querer, no el querer y sentir quererlo al mismo tiempo, sino como quererlo, ¿no? Y en la alabanza, eso es todo lo que uno hace. Yo siempre comparo como que la gracia de Dios es como una lluvia, como que no deja de caer, está todo el rato cayendo. Y nosotros en nuestro corazón vamos teniendo como esos parabrisas, que son mis propias heridas o cosas que racionalmente no lo dejo entrar. Y por más de que caiga agua, yo estoy detrás del parabrisas del auto y el agua no va a entrar, ¿no? Y no me va a tocar. Y en la alabanza, con mi voluntad, yo le estoy rompiendo ese parabrisas. Aunque sea por el momento en que estoy alabando. Y le juro que Dios aprovecha eso y entra y se mete hasta el fondo. Entonces, ¿y por qué digo eso? Porque en la alabanza tú le estás diciendo libremente a Dios que sin Él no eres nada, que Él es el Dios de los doce, que Él sana, que Él libera, en que su palabra es vida. Se lo estáis diciendo. Y por eso después vamos a unir qué es la palabra y la alabanza con la lección, que también es palabra. Porque ¿qué hay detrás de la palabra? ¿Por qué en el Evangelio aparece tanto en que Dios creó el universo, por así decirlo, con la palabra? Que sabemos que científicamente no lo creó con la palabra, que hubo proceso y qué sé yo, pero todo el Génesis es un género más narrativo, por ejemplo, que
viene a dejar moraleja y cosas que Dios nos está tratando de decir a través de la creación. Eh, y una de esas, por ejemplo, es que Él lo hizo con la palabra. ¿Por qué tuvo que decir hágase la luz? ¿Por qué pone ese detalle? ¿Por qué siempre dice que la palabra hace que mi casa se construya sobre roca, por ejemplo, en Mateo 7? Y así está lleno de citas que en el Evangelio que hablan de la palabra y que la palabra es sanadora. Y que la fe vive la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, la palabra en sí es muy importante. Y véanlo en su vida como más, por ejemplo, si lo lleva al aspecto psicológico, tú puedes estar enojado con una amiga todo el día y no es hasta que como que lo decís o enfrentáis el problema con ella que esa realidad se hace, o sea, que ese pensamiento tuyo, ese sentimiento se hace realidad. Y recién ahí se puede como empezar a trabajar. Antes de eso, mientras se queda en tu cabeza, prácticamente no es real. Es una situación que está como ahí a media. Es cuando tú lo decís que se hace real. Por eso la palabra es tan importante. Y bueno, entonces en resumen, tú en la alabanza le estás diciendo a Dios como podía entrar. Y por eso es tan importante, porque es una herramienta de nosotros, imperfecto, lleno de heridas y muchas cosas subconscientes donde no dejamos entrar a Dios, que la alabanza es un momento donde Dios está en total comunión y puede de verdad entrar a tu corazón. Yo siempre digo que los evangélicos que no tienen nada, o sea, no tienen comunión, no creen en la Virgen, o sea, les faltan infinitas cosas que nosotros, gracias a Dios, las tenemos, infinitos de sacramentos, pero alaban. Y tienen magíster en alabar los compadres. O sea, tú traes, no sé si alguna ha tenido la oportunidad de ir a alguna misa o encuentro evangélico, y es alabanza, 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 palabra, evangelio, alabanza, alabanza, alabanza. Y yo creo que por eso tienen de repente tanta sanación, tantos milagros, porque están muy abiertos a la gracia de Dios. Esa es la gracia de la alabanza. Es como el ser humano se abre a la gracia de Dios. Y bueno, eso es lo primero con la alabanza. El segundo, con el pecado. Aquí también, yo no sé si salí muy dañado con respecto a estas cosas del colegio o es algo que se repite. O sea, por lo menos en mis amigos yo he visto que se repite mucho, pero al final, en el colegio, cuando uno no madura esa fe, por así decirlo, te caes con que el pecado son reglas o cosas que te lo pide la iglesia o Dios, que no hay que hacerlas porque está bien. Quizás de repente uno le ve que te hace mal o le hace mal al resto, pero por lo general uno se queda como porque enoja a Dios, ofenda a Dios y porque y no hay que hacerlo, porque la iglesia lo dice. Como que uno no le da mucha vuelta. Y, y cuánto uno se aleja de Dios muchas veces, como por creer que ese pecado no hay que hacerlo simplemente porque es un capricho de Dios o algo que ofende a Dios. Y el pecado sí, sí ofende a Dios, pero ofende a Dios como un papá amoroso que como que ve el potencial de su hijo y ve que no está alcanzando ese potencial y se ofende porque es como, compadre, te creé para tanto más y seguí dando bote en lo mismo. Es como, no sé, tenías una sobrina chica y estuviste 4 meses armándole un triciclo a mano épico porque le encanta la playa y el triciclo está hecho para andar en la arena y se lo regalaste y la mamá de ella dice, ah, sí, obvio, úsalo en la piscina. Y la sobrina se dedica a usarlo en la piscina. Y está bien, está tela, está disfrutando el regalo igual, pero lo disfrutaría tanto más si lo usara en la playa porque está hecho para la playa, en vez de que lo tirara a la piscina que ni siquiera avanza en la piscina. Es un poco como que lo que le pasa a Dios. Por eso es ofensa. O sea, esa es la ofensa a Dios. La ofensa de que te ve para tanto más y te ve como, uy, como no te quedes pegado en eso. Y el pecado, olvidémonos que son reglas. Porque el pecado es todo lo que te quita libertad para amar. Y cuando empecé a ver el pecado como algo que me quita libertad para amar y que me quita a mí libertad, a ti, a Antonia, a Juan Pablo, o sea, José Pablo, Francisca, a mí me quita libertad para amar, es mucho más fácil no querer hacerlo. Porque, o sea, si lo vemos, el ser humano está hecho para amar. Mientras más amamos, más felices somos. O sea, vean sus vidas, cuando han sido más felices. Les puedo apostar que ha habido mucho amor en esos momentos. Mientras más amamos y mientras más recibimos amor, muchas veces alcanzamos mayor felicidad. Entonces, Dios, que es amor,
Y tampoco invento eso, que como que de repente se critica, como no, si ahora que se dice que Dios es amor y demás. O sea, aparece en la Biblia infinitas veces, Dios es amor. Él se define como el amor. Y entonces Dios es amor. Por lo tanto, si Dios es amor, Dios lo que quiere para ti es felicidad, porque tú estás hecho para que a mayor amor, mayor felicidad tengáis. El pecado, si es lo que te... Sorry si me estoy dando muchas vueltas, pero el pecado si es lo que te quita libertad para amar. Te está quitando libertad para ser feliz. Es mucho más fácil no querer pecar cuando te das cuenta que te quita felicidad. Cuando te quita capacidad para amar a ti y a otro. Es mucho más fácil no querer hacerlo que simplemente verlo como una regla. Es como, no sé, ahora están los toques de queda. Bueno, solo por ser una regla, uno dan ganas de romper el toque de queda y bueno, si quiero devolverme a las 2 de la mañana a la casa, me devuelvo a las 2 de la mañana. Pero si entendiéramos el trasfondo, te invento, supongamos que, no sé qué tan de acuerdo estoy con el toque de queda, quizás mal ejemplo, pero supongamos que te das cuenta que en verdad el toque de queda bueno, disminuye en un 99% las probabilidades de contagio y interiorizáis ese valor y de no querer contagiar a la gente y que no se muera más gente, qué sé yo, va a ser mucho más fácil querer cumplir el toque de queda. Por eso, que porque es una regla. Y muchas veces uno ve esa regla como algo que te quita libertad. Así como vemos el toque de queda, que nos está quitando libertad para poder pasarlo bien con nuestros amigos. Cuando vi el pecado como una regla, lo vi como un me quita libertad. No, el que, compadre, el que no es cristiano es mucho más libertad. O sea, compadre, si se quiere drogar, se puede drogar. Si se quiere mandar a volar a su mamá, puede mandar a volar a su mamá. Si quiere no sé qué, puede hacer todo al final. Pero ese muchas veces hacer todo te va quitando libertad a poco. Eh, Le aseguro, dije un ejemplo de droga, yo creo que el pecado es mucho más profundo que una droga, pero el drogadicto es mucho menos libre a que le pongan coca en la mesa y tú o él, los dos quieran, o sea, tomen la decisión de consumir esa cocaína, por así decirlo, el drogadicto es mucho menos libre a decir que no. Y mucho más, y su libertad está mucho más condicionada a decir que sí que la tuya. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado nos va quitando ese tipo de libertades que son más como intrínsecas muchas veces y que no son tan fáciles de ver. Pero cuando uno empieza a ver el pecado, o sea, y tú ves los 10 mandamientos son caminos básicos, que si te metís por ahí, vas a terminar siendo infeliz, vas a terminar con menos libertad y vas a terminar haciéndole daño a ti y a muchos. Pero después si ampliáis un poco el pecado, hay pecados que son más subjetivos que para algunos es pecado que para otros no. O sea, si tú eres adicto al deporte y te haces dejar a tu familia tirada todo el fin de semana y no pescas a tu hijo, tenía tu señora ahí dando la villa y tú adicto al deporte y qué sé yo, bicicleta, no tengo idea, para quizás la bicicleta se empieza a transformar ese acto tuyo de salir y dejar todo el resto que también es importante en tu vida, se te empieza a transformar como en un pecado porque te está quitando libertad. Eh, o si eres alcohólico y cada vez que tomáis, llegáis a tu casa y tenéis pegando a tu hermana, a tu mamá o a tu señora, no tengo idea, o sea, quizás para ti tomar sí se transforma en un pecado, por lo que te lleva el hecho de tomar. Porque si tú cada vez que tomáis te lleva todo eso, quizás para ti tomar sí es un pecado. Si tú tomáis 2 piscolas, lo pasaste bien con tu amigo, no es un pecado tomar. Entonces, después, una vez que uno ya acepta como el pecado es lo que me quita libertad para amar y para ser feliz, uno va como agudizando, por así decirlo, ese instrumento de darse cuenta qué es lo que me está quitando libertad y qué es para mí un pecado. Pecado es como como se dice cuando el origen de las palabras tiene un nombre, la etimología creo que se dice. La palabra del pecado es, que raya, que no lo anoté, pero es algo así, no estoy tan lejos, pero es como algo así, se las quería decir como qué significaba cada como pedazo del pecado, pero es decirle no a Dios, a Jesús. Es rechazar el amor, eso es el pecado. No es una regla que no cumpliste, es que le estás diciendo que no al amor, a algo bonito. Y bueno, eso fue algo que cambió también en el taller del perdón, como mi visión al pecado y empezar como a usar más eso. A todo esto, si me quieren interrumpiendo, porfa, yo más que feliz, así me van ayudando además en lo que voy diciendo. Pero, pero si alguien quiere decir algo, que levante la manita, aprovechen que es un más fácil y me interrumpe, ¿no? Y bueno, y ahora
llegándolo al final, que en verdad es para lo que me llamaron, como hablarles de la lección. Y bueno, entonces ya hablaba un poco, al principio les dije un poco como algo de la palabra al final. Eh, y denme un segundo, que estoy leyendo que me mandó la Cata, o sea, la Cata, la Rosario. Eh, bueno, entonces, ¿por qué es importante? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho alguna lección? Yo, sí, yo sí. Por allá también, ahí no. Bueno, hay un par. El resto está a modo incógnito, así que no tengo idea. Pero, no, yo nunca había hecho una. En el colegio, ahora, es decir, los colegios están muy modernos. Ahora hacen lecciones, hacen de todo. Pero en mi época no hacían nada. Y bueno, lección básicamente es orar con la palabra. Es un evangelio o cualquier cosa que esté en la Biblia. Y es como tú recibí esa palabra, por decirlo, y le respondí a Dios en base a lo que sale en esa palabra. Y es como una respuesta en primera persona, como es, o sea, nunca se habla de como, es que la sociedad me tiene así y el mundo y luego, y como siempre cuando uno intenta como decir cosas de uno, pero como hablando en plural o de la gente, no tengo idea, es en primera persona, es Dios, no te banco esto, no te entendí esto, no puedo creer que salga eso en el Evangelio, o gracias por decirme que estáis conmigo, por acompañarme en este sufrimiento, etcétera. Es una respuesta, es como si le escribiera una carta a ese amigo. Y, y ahí tiene mucho que ver, creo que alguien comentó que hablaban un poco de eso en la mañana, como de la amistad y de no porque no lo vea significa que no está, pero al mismo tiempo no existe la amistad sin tiempo. Uno puede tener muchos amigos, pero tus verdaderos amigos son los que hay tenido momentos más íntimos con ellos, hay tenido momentos que lo hay pasado bien, y hay tenido quizá un viaje con ellos, o hay tenido unas misiones con ellos, no tengo idea, pero si tú sumáis todo eso, tu gran amistad hay tenido mucho tiempo con ellos. Le hay dedicado tiempo a esa relación. Y eso pasa porque somos seres psicológicos, y Dios sabe que somos seres psicológicos, y que no confiamos en cualquier persona. A ti te pueden contar toda la vida de que, compadre, conoce a este gallo, es filete, no tengo idea, o te va a caer filete, van a ser muy amigos, o te van a encantar como pololo, no tengo idea, pero no es hasta que lo conocí que te das cuenta que quizás todo eso mula, o es cierto, y empecé a dedicarle tiempo, pero tú no vayas a confiarle a esa persona, te invento, tu mayor secreto de tu vida, o empezar a compartir con ella, porque te dijeron que era tela y te han hablado toda la vida de él. Vaya a empezar a confiar en él una vez que de a poquitito tú le vayas dando y él te vaya devolviendo, por así decirlo, vayas cachando que hay confianza y se pueden empezar a contar más cosas y puedes confiarle cierto problema y no tengo idea, pero nadie confía en una persona que le han dicho que es muy buena, pero el primer día que o sea, y nunca sin conocerlo. Lo mismo pasa con Dios, nos pueden hablar toda la vida de lo bueno que es y que es filete y no tengo idea, pero si no le dedicamos ese tiempo de realmente encontrarnos con él, es imposible que esa relación, como cualquier amistad, crezca. Y la oración con la palabra es una oración que le está dedicando tiempo al final. Está ahí reflexionando sobre un evangelio que es su palabra y respondiéndole. Y Dios responde. Y Dios responde. Yo siempre digo que el WhatsApp de Dios es la Biblia. Dios responde mucho a través de sentimientos. Dios responde mucho a través de otros también. Pero de verdad, o sea, mis grandes respuestas de Dios en mi vida han sido con el Evangelio. Tanto y los momentos que más fuerte me ha pasado ha sido en el taller del perdón, por ejemplo, que me acuerdo que venía toda la semana con un problema, no tengo idea, y en el taller del perdón siempre hay una palabra que se saca como después de la alabanza al azar, por así decirlo. En teoría inspirada por el Espíritu Santo, eso es lo que como que creemos y ojalá sea así, o si no estamos dando la cacha, pero eh, mis mayores respuestas han sido con esas palabras que han salido ahí. Y no son respuestas piolas, que uno de repente, o sea, a veces sí, a veces uno no entiende nada y hay que darle vuelta y hay que leerla de nuevo hasta que algo te entre, pero a veces es tan claro que no tenéis cómo no ver esa respuesta.
Me ha pasado en el taller de perdón, me ha pasado en misas de sanación, por ejemplo, donde es como que Dios te hablara, es como tenerlo parado al lado tuyo diciéndote, es que esto te estoy diciendo. Y, y a lo que voy con esto es, bueno, la lección en teoría, el ideal es como te invento, sale un pasaje del Evangelio. El ideal, por ejemplo, es hacer alabanza antes de hacer una lección. ¿Y por qué? Por todo lo que les conté al principio, porque la alabanza es la manera de abrirle el corazón a Dios. Y si no estoy abierto a la gracia de Dios, es probable que esa palabra quizás no me diga nada. Es como cuando estáis en una conversación con amigos y no estáis tan conectados y, y dicen cosas y de repente en un momento como que te conectáis y lográis unir todo lo que hablaron antes. Pasa un poco lo mismo con Dios. Así, si no estáis abiertos a escuchar esa palabra, que por más de que queramos estar abiertos, como les dije antes, tenemos esos parabrisas donde no lo dejamos entrar consciente e inconscientemente. La alabanza es una forma de abrirle el corazón de par en par y donde Dios entra. Entonces, uno realmente puede escuchar esa palabra más abierto a la gracia de Dios. Por eso recomendarle hacerlo con alabanza antes. Si no, ojalá una oración o algo. Pues no llegaría a abrirlo, porque es como, tú estás dando buscar un ejemplo, no se me ocurre ninguno, como de cuando uno haga algo, es como, no tengo idea, es como entrar a jugar fútbol sin calentar antes. Qué chistoso que yo no juego ni un poco fútbol, pero o sea, los compadres calientan antes de entrar a jugar fútbol, porque si no te vas a agarrar, no vaya a correr, no vaya a tener el mismo training, tenés que entrar caliente a, a jugar fútbol. Pasa lo mismo cuando uno lee el Evangelio. Hay que entrar como caliente, hay que entrar eh, con, como con gracia de Dios. Y no hay que entrarla y porque si no, no funciona como funciona, nomás es como. Y ya se me ocurrió uno mejor, quizás como querí contarle un secreto brillo a tu amigo que no se lo he contado nunca en la vida y no sé qué. Lo más probable es que intenté, uno, encontrar el momento, qué sé yo, pero lo más probable es que no se la tirís como un bombazo de una, no sé qué, vaya a hablar de algo, vaya a echar la talla un ratito, qué sé yo, y de a poco tú como ir guiando, ya como que, compadre, quiero hablar de esto, así que como que ir guiando esa conversación hasta que podéis llegar como a un momento más adecuado para hablar de algo así, y ahí se lo tiráis. Pasa lo mismo si nosotros quisiéramos abrir la Biblia y que Dios nos responda de una, es peludo. Es peludo como, así tan peludo como si tú le contaras a un amigo un problema de la nada misma. Onda, estás carteando en la disco y de la nada, pum, salís con esto. O sea, puede pasar porque quizás estás muy borrado y se te escapa igual, pero no tengo idea. Eh, pero no sé si se me entiende un poco el punto. Ojalá que sí. Y entonces, idealmente alabar antes de hacer una lección. Y cómo se responde, quizás tienen un poco dudas de cómo se responde esa lección. No sé si, o sea, cuando a usted les digo, estoy intentando abrir una cuestión que tengo un poco anotado eso, pero cuando a usted les digo que es como una respuesta a Dios en primera persona, y puede ser tanto positiva como negativa, no tiene por qué ser, no tiene por qué ser siempre algo bueno. Puede ser como, me estáis dejando solo en esto, no entiendo lo que estáis diciendo en este evangelio, me duele lo que sale ahí, y por lo general ahí intenten siempre hacer como un perdón a Dios. Eh, sobre que necesito abrir esto. Pero ¿se entiende eso o no se entiende tan claro? Como que quieren que les profundice un poco más como en cómo es esa respuesta en esa carta, por así decirlo. Bicho, yo te tengo una pregunta. ¿Es la lectio a la que tú te referís, es leer el Evangelio y después escribir una carta sobre eso, sobre lo que leíste, lo que te llegó, Sí. como tu respuesta en primera persona? Respuesta. Ah, ya. No me había quedado muy claro. Ahora, no tiene por qué ser un evangelio, puede ser cualquier cita bíblica. Puedes elegir la del día o puede ser una si te invento. Yo, por ejemplo, si estoy en alabanza, en el taller después de no sé qué, o sea, y no sé qué, y cacho que es un buen momento, abro la Biblia y que me salga lo que me salga, por así decirlo. Eh, pero si no, puede ser el evangelio del día y reflexionar sobre ese evangelio del día. Pero al final, el. Me he perdido esto, acá está.
al final, o sea, la lección en sí es como, bueno, el primer paso al final es como nuestro camino de oración, con la palabra comienza con la alabanza al Señor. Como ideal, abrir el corazón al Señor. Después, bueno, intentar hacer un poco de silencio en el corazón y qué sé yo, estar como conectado. Eh, y bueno, después leí el texto, escogido, por así decirlo. Y cuando leen el texto, intenten leerlo dos veces. Porque la primera vez que uno lo lee, está como intentando cachar más de qué está hablando y de en qué momento fue y con quién está y no tengo idea y aparecen los nombres. Y la primera vez, intenten leerlo como intentando cachar qué es lo que está pasando en la cita. Y la segunda vez que lo lean, enfóquense en cuál es esa frase o esa palabra o ese contexto que a mí me dice algo. Pero a mí hoy. La palabra de Dios es viva hoy, no fue hace 2000 años. El Evangelio, cuando digo que es el WhatsApp de Dios, es el WhatsApp de Dios que tiene que decirte algo hoy día, no hace 2000 años y quedarte solo con el contexto histórico de, uy, sí, la cagó el tipo, hizo una parábola terrible buena con un significado terrible bueno para el mundo. Es para ti, ¿qué te está diciendo a ti? Eh, entonces, y cuando lo llegan a lo personal, salen respuestas mucho más como únicas y cosas que le está diciendo a tu corazón, porque tu corazón es distinto al de al lado. Y a ti, y cuando hagan lecciones compartidas, por ejemplo, si ahora están en avanzada y van a hacer una lección, no tengo idea, compártanla después, porque es increíble cómo Dios le dice a cada uno algo distinto, pero eso distinto te ayuda a ti también. O sea, a la Rosario le dijo tal cosa, a la Isabel no sé qué, pero lo que le dijo a la Isabel también ayuda a tu lección, por así decirlo. Entonces, siempre si pueden, y están con una comunidad y haciéndolo todos juntos, ábranse a compartirla, como que no tengan miedo. Sí sé que somos muy reservados en ese sentido de repente, eh, pero, pero no tengan miedo. Y no sé si quieren, como por ejemplo también, les quedó claro, ¿le hace sentido que la palabra en sí es importante? Como, ¿por qué en el Evangelio aparece? eh, cuando Jesucristo habla de que Él es la piedra angular a través de la palabra en Corintio, no sé si alguien cacha lo que es la piedra angular, pero la piedra angular es como la piedra que sostiene toda una estructura que si tú la sacáis, se cae completa. Es como la piedra, tú puedes tener un arco, por ejemplo. Si tú sacas la piedra del medio, se va a caer completo. No sé si se entiende un poco el concepto. Y puedes tener todas las otras piedras. Cuando él dice yo soy la piedra angular, por así decirlo, es como puedes tener a tu familia, a tu amigo, a tu trabajo, no sé qué, puedes tener todo. Y es parte de ese arco, por así decirlo, o esa estructura preciosa de tu vida. Pero si sacas a Cristo, estás sacando la piedra angular. Todo eso se te viene abajo al final. Eh, y no sé si alguien más tiene como alguna pregunta o si algo se me está pasando de las que han ido al taller del perdón, que me pueden ayudar también. Yo tengo una pregunta, no sé si se escucha bien. Perfecto. Ya, que tengo muy claro que, no sé, lo que decías tú, como un poco yo que soy estructurada, por si le sirve a alguien, como primero decía como leer y qué dice, como textualmente, después ver qué me está diciendo y después darle una respuesta. Como yo lo veo así como en esos tres pasos. Pero me pasa que, o sea, y acá la pregunta, cuando le quiero dar esa respuesta al Señor, obviamente, eh, ojalá después de haber hecho la alabanza y estar como en sintonía con el Espíritu Santo a full, eh, voy a estar tratando de darle una respuesta lo más sincera posible y ojalá como lo que realmente me está suscitando en el corazón, pero cómo saber o tener cierta certeza de que no soy yo o que no es el demonio tentándome a escribir lo que yo quiero, de darle una respuesta falsa al final, como lo que a mí me conviene y refugiarme, no, si yo hice lección y esto fue lo que el Señor me dijo. Perfecto. Está buena. Yo creo, o sea, ponte tú en el taller de perdón, por ejemplo, que estamos
media hora o 40 minutos alabando antes, y sacamos la palabra y la gente hace su lección, siempre creemos, y de hecho a la vuelta, después cuando el que quiere compartir su lección, siempre pedimos que como hable, lea lo que escribió. No que intente explicar, típico que de repente partes como explicando lo que leyeron y quise decir esto y no sé qué, es como simplemente lee lo que escribiste porque, bueno, ahí entra como de confiar en que es la gracia de Dios y es una respuesta sincera a Dios al final. Tenéis que confiar en eso y no confundáis que porque sea algo negativo quizás, lo que estáis escribiendo es una tentación del demonio. Yo creo que simplemente es Dios mostrándote esa herida que está en tu corazón, que quiere que la saní y que te reconcilies con Él. Por otro lado, si lo pues creo que pusiste el ejemplo también como de refugiarme en que, ay, si yo hice la lección y escribí puras cosas bonitas y entonces mi relación con Dios es cuática. Si sentí eso, una vez que la escribiste, sentí que es falsa, escríbela no. Escríbela no y qué es lo que verdaderamente le queréis decir. Y, pero sí, o sea, sí creo que cuando uno está en oración, por así decirlo, o hace una pequeña invocación al Espíritu Santo y le responde a ese texto del Evangelio, sí creo que Dios está metido en esa respuesta. Y te está acompañando mientras estás escribiendo eso. Y te está mostrando las heridas que necesitáis abrir o te está mostrando en qué le tenéis que dar gracias. Pero si escribí algo, te invento, sumamente positivo y después la leí y te das cuenta que en verdad no pienso esto, escríbela de nuevo. Y ve que te sale esa respuesta a Dios. Y ve que tenéis que. La lección sirve mucho para darse cuenta como en qué tengo que perdonar a Dios, en qué no estoy bien. Eso, bueno, idea con el taller del perdón. Pero no sé si por último, si quieren hacer una lección ahora, y el que quiera, quizá ahí la Rosario puede como cortar la grabación y cada uno puede compartirla, qué sé yo, que sea algo más de nosotros para que no quede grabado. Eh, y puedan cachar cómo es esa respuesta, por así decirlo. No sé si quieren o no. Yo feliz. Sí, acá Sí, también también. apañan. Bueno, La la verdad es que... Es que yo antes tengo una pregunta. Vale. Bótalo. Ya, que volviendo a lo de antes, ¿qué pasa en el caso de que te toca una lectura que en verdad no dice nada? La típica esa que dice no sé quién, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, engendró, no sé, eso, como, ¿qué se hace con eso? Porque en verdad no dice absolutamente nada. Cacha que léela hasta que te diga algo. Porque siempre hay algo que te va a decir. Y pues, si tú lo veis, o sea, ahora, cuando esas citas que son hijo de tal y tal y tal y tal y tal, lo único que están ahí para demostrar que todo sí fue pensado. Y Dios sí cumplió su promesa a través de toda esa descendencia. ¿Qué te está diciendo quizá? Oye, sí estoy cumpliendo tu promesa contigo. Y sí me estoy preocupando. Y así como me preocupé de que toda esta herencia fuera de lugar en lugar en lugar hasta llegar a esta persona que va a cambiar todo, yo también estoy pensando paso a paso lo tuyo. Eh, no sé, es una respuesta que se me viene como a la mente, pero no es, porque, no es esa la que tenéis que tener, pero dale, léela, 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 hasta que realmente te diga algo, porque siempre hay algo que te puede decir. Y si no te dice nada, por último respóndele, compadre, tu evangelio no me dice nada, está de baja y no entiendo nada, y que esa sea tu lección, y está perfecto también. Gracias, muy buena. Vale. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, o sea, y con respecto a la palabra, que la palabra de Dios, o sea, aparece mucho en el Evangelio, de cómo la palabra sana, cómo el universo fue creado a través de la palabra. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, siempre lo hacía a través de la palabra, siempre lo decía. No era que hacía un milagrito por ahí callado. Usaba la palabra, levántate,
tu fe te ha salvado. Hay un trasfondo importante a través de toda la historia judía de la importancia de la palabra, pero al final la palabra nos interpela hoy en día, 2021. Tiene el poder de como iluminar o interpretar nuestras experiencias muchas veces. Cuando yo les contaba que venía toda la semana con algo y qué sé yo, y justo en el taller de perdón me apareció una palabra que me respondía algo a mí, la palabra en ese momento tiene poder de iluminarme sobre una realidad mía, por así decirlo, y sobre iluminarme sobre una respuesta de Dios. Y la palabra alcanza a nuestro ser más profundo. Y esto no, o sea, lo podemos ver con Dios, pero véanlo con su amiga. Gente, tu mejor amiga te dice, bueno, eres la peor persona del mundo, te odio, eres una bla y bla y bla y te basurea así, una tras otra. Solo imagínense cuán hondo entra eso en su corazón y cuán dañado los deja. O sea, es el poder que tiene la palabra. Entra y entra hasta tanto lo bueno como lo malo, entra hasta lo más hondo de ti y te puede cambiar. O sea, es como cuánta alegría hay que estuviste toda la semana nerviosa por una presentación en la universidad y diste la presentación y tu profesor te dice, oye, me encantó, 2 palabras y te hizo el día y quedaste chocha. Entonces, la palabra entra en lo más hondo. Pero es como les contaba antes, es como una aguja de doble filo al final. O sea, entra en lo más profundo ser y es de doble filo porque esa entra como hasta, imagínense, alma, espíritu, entra justo por el entremedio. Y es de doble filo porque muchas veces cambia, o sea, te hace cambiar. Una palabra, qué sé yo, quizá un reto de tu mamá, pero como ese reto, esos retos de la mamá que como que en verdad te hacen sentir mal porque te diste cuenta que como que la cagaste y no sé qué. Es una palabra como que entra con una espada de doble filo que no es solo lo que te dice, sino lo que está, el cambio que está generando en ti esa palabra. Es lo mismo con la palabra de Dios. Y la palabra, por otro lado, también como que en la alabanza, que se junta con la alabanza, porque en la alabanza estamos todo el rato con nuestra palabra alabando a Dios y con la misma palabra. O sea, si tú estás alabando con salmos, estás alabando con no sé qué, estás alabando con la palabra de Dios y tu propia voz, por así decirlo. Pero pone al desnudo como ese corazón. Como que es como que le sacara, como les dice antes, todos los parabrisas y como que dejáis en pelota el corazón. Entonces, el corazón está mucho más abierto a recibir todo lo que sea de Dios. Y pues viva la palabra de Dios, dice como en Hebreo 4, de 2 al 13. Pero no sé si quieren hacer una lección, ¿les tinca? ¿Sí? Bueno. ¿Quieren elegir?